Estamos con el señor Tomás López, que es consejero y portavoz de Somos Lanzarote aquí en el Cabildo, y desde luego se impone pues recabar su opinión, porque ha sido beligerante y yo creo que en justicia, con la más que con el plan especial de Algeria, con los elementos estructurantes, por ejemplo, y hay que citarlo abiertamente, la bodega Stratus, que está en una situación, digamos, en los tribunales de justicia por muchísimos incumplimientos, y donde ya el propio grupo de gobierno anuncia que la recurrirá ante el Tribunal Supremo porque no es firme, para ganar tiempo y presentar o ir avanzando en la redacción del nuevo plan especial de la Algeria, señor Tomás. Bueno, es lógico, parece lógico esto del recurso, ¿no? Pues efectivamente para ganar tiempo, porque nos quedaríamos en caso de que se tumbase de manera definitiva o que no hubiese eso, que no hubiese este recurso, nos quedaríamos sin el elemento que protege o que está planificando, en este caso, la zona de la Jeria, ¿no? Pero efectivamente también hay que tener en cuenta que aquí hay una responsabilidad política, es decir, el plan de la Jeria tiene unas directrices políticas, tiene además varios informes en su contra, que los teníamos ya desde hace algún tiempo, dos de ellos además firmados por responsables, por trabajadores de esta casa, por juristas de esta casa, que además tienen que ver efectivamente, como bien comentabas, con el caso de la bodega Stratus. Recordar a la gente que es la jueza Silvia Muñoz la que está juzgando, o estaba juzgando el caso Stratus, la que pide a una trabajadora de esta casa que realice un informe sobre la legalidad o no de aquella obra y que lo ponga en relación obviamente con el ordenamiento que existe, que en este caso es el plan de la Jeria. Y es ese informe, que además tiene carácter pericial porque fue pedido por una juez, el que dice pues que tiene visos de nulidad este plan. Sin embargo, Pedro Sanginés seguía insistiendo que estaba todo perfecto, que ese plan seguía vigente, etcétera, etcétera. Luego, como no le gusta ese informe que se realiza, cuando se envía ese informe al juzgado, pues pone una anotación a pie de página, ¿no? El propio presidente diciendo que se extralimitaba en su interpretación, en este caso Joana Macías, que es la jurista que hacía ese informe, de lo que se le pedía, y le contesta además en un auto la juez que no era responsabilidad suya y que al contrario, hacer este tipo, digamos, de afirmaciones o este tipo de control sobre lo que era un peritaje de una técnico sobre algo que va al juzgado, pues que podía estar afectando a la, digamos, objetividad de la propia técnico. Bueno, pues el presidente además encarga otro nuevo informe. Este informe se lo pide al que en ese momento era todavía director de la Oficina del Plan Insular de Ordenación del Territorio, e insiste, en este caso el señor Polo Díaz, en la misma tesis, es decir, que este plan tenía evidencias de que era nulo de pleno derecho. Vuelve a insistir en cómo se mete a la bodega Stratus como equipamiento estructurante. Hay que tener en cuenta que como equipamiento estructurante lo que estaban eran las bodegas históricas, es decir, aquellos elementos que se consideran, digamos, de importancia para la isla, como pueden ser centros turísticos, Los de como toda puede la ser, vida, vaya. claro, los centros turísticos, un hospital, bodegas históricas, esos son equipamientos estructurantes. Algo que el señor Juan Francisco Rosa hizo en un determinado momento, ocupando más espacio del que se le permitía, haciendo lo que le diese la gana, puede ser eso o no equipamiento estructurante. Pues el plan, además en la tramitación, lo dice el informe de Polo Díaz, en la tramitación es cuando de repente aparece como equipamiento estructurante la bodega de Juan Francisco Rosa. Bueno, pues con esos dos informes ellos siguen adelante con ese plan, pero es que no se quedan contentos solamente con seguir adelante con ese plan, sino que además inician la modificación de ese plan. Pues si tú tienes evidencias de que el plan va a ser nulo, que te lo va a tumbar la justicia, pues lo que haces es elaborar uno nuevo, si, aunque tenga 2 añitos, pero bueno, si realmente crees que va a haber un problema con además un espacio importantísimo, central, digamos el corazón de Lanzarote, como puede ser la Jeria, pues inicias un nuevo procedimiento. Pero lo que hacen ellos es iniciar un procedimiento para modificarlo, para todavía ir un poquito más allá, porque si ya había, digamos, que el propio Juan Francisco Rosa, cuando se le juzga o cuando alega, dice que este plan le legaliza la bodega, pues la modificación se la iba a legalizar muchísimo más, porque ¿qué es lo que hace la modificación de ese plan? Aumentar la edificabilidad de las bodegas, es decir, que es lo que precisamente necesita Stratus para poder continuar en uso, y también amplía los usos compatibles, que es precisamente lo que hace Stratus: montar una bodega, hacer 2 botellas de vino, digo 2 o 4, las que sea, pero esencialmente dedicarse a poner un restaurante, un museo, vinoterapia, etcétera, etcétera. Es decir, es una modificación
construcción casi hecha ad hoc, específicamente para las necesidades de esta bodega. Pues ese plan es el que finalmente ha tumbado la justicia. Es normal que el Cabildo lo quiera recurrir, porque es que si no, no es que ojalá tuviésemos un buen plan, pero es que no tenemos ninguno, ¿no? En el caso de que lo tumbase de manera definitiva, nos quedaríamos sin nada que proteja o que organice, digamos, el espacio de la Jeria, y el tema es que en ese tiempo seguramente, en eso sí que tenemos que estar atentos, en el tiempo que pase hasta que la sentencia sea definitiva, lo que pretende hacer el Cabildo es sacar un nuevo plan, que es lo que debió hacer desde el principio. Pero claro, ¿qué tipo de plan? En eso es en lo que estamos. ¿Va a aparecer otra vez la bodega Status como equipamiento estructurante? ¿Va a incluirse zonas que son aledañas a la Jeria, pero que no son el corazón de la Jeria, que es otro tema importante? Es decir, ¿hasta dónde colocamos los márgenes de la Jeria? El problema de muchos vecinos que han reclamado es precisamente porque dicen, oye, yo vivo en la Vegueta, ¿por qué aparece la Vegueta como la Jeria? También en eso me da la impresión de que hay un interés de que se mantenga unos límites extralimitados de lo que es la Jeria. ¿Por qué? Porque la edificabilidad va en base a la superficie que tú tengas y de la superficie que tú cultives. Es decir, a mí me dejan tener, o a cualquier bodeguero, en este caso bodeguero empresario turístico, además estamos hablando, pero bueno, ellos disfrazados de bodegueros, ¿no? Te dejan tener X metros cuadrados construidos en función de que tengas X metros cuadrados. Sí, creo que son 10.000 metros cuadrados o algo así, claro, no tengo es un mal. porcentaje sobre el total. Es decir, si yo tengo, ahora mismo no lo recuerdo porque está hablando de memoria y para los números soy muy malo, pero pongamos, es decir, es como si a mí me dejaran hacer una casa de 100 metros siempre y cuando tenga 1000 de terreno, ¿no? Pues más o menos lo mismo. Claro, si tú, digamos, circunscribes la Jeria a lo que realmente es la Jeria, que debería ser lo ideal, y luego otras figuras de protección para las zonas aledañas, pues entonces también estás reduciendo la capacidad de esos bodegueros de ampliar las zonas, los terrenos que tengan en su propiedad, y por lo tanto también estás limitando el tamaño de esas bodegas turísticas que se quieren crear en la Jeria. Yo creo que todo eso van a ser temas importantes que vamos a tener que tratar, pero con las posturas contrapuestas o el sí y no del Partido Socialista va a ser bastante complicado pues tener un pronunciamiento único por parte de esta institución. Por otro lado, y cambiando de asunto, pues tanto el señor concejal, compañero del grupo Somos en el Ayuntamiento de Recife, el señor Borja, y usted mismo han estado, creo recordar, que en Agüimes, a un acto de la Fundación Tamainos, si mal no recuerdo, y bueno, podría hacer una evaluación final sobre la puesta en común, sobre las pretensiones, logros y demás de esta iniciativa, señor Sí. Tomás. Tamainos es un grupo de gente, casi toda, muchos de ellos viven fuera de Canarias, aunque son canarios. De hecho, la página empezó llamándose Canarios en la Diáspora, porque casi todos viven pues en Europa principalmente. En Bruselas hay un par de personas que participan en Tamainos, en Madrid, en otros lugares, en América, en Puerto Rico también hay gente viviendo. Y de hecho yo me vinculé a Tamainos cuando estaba viviendo también en el extranjero, cuando estaba en Lima, en la ciudad de Lima, empecé a escribir y empezó siendo una página web de reflexión crítica sobre Canarias y ha ido avanzando, y también se ha creado una fundación cultural Tamainos que tiene que ver, pues, un poco el espíritu es reivindicar una identidad canaria, una identidad nacional para las islas, pero hacerlo de una perspectiva moderna, ¿no? Del tiempo en el que vivimos, no quedarnos anquilosados solamente en el folclorismo, que está bien el folclore, sino también, pues, pensar una Canarias para el siglo XXI. Entonces, en esa línea han publicado varios libros, han hecho diferentes actividades, tienen una fundación, a través de esa fundación se dan microcréditos para la financiación de proyectos culturales en Canarias, y uno de sus, digamos, de las iniciativas nuevas que han puesto en marcha, yo lo digo como persona cercana a ellos porque tampoco soy miembro de la Fundación Tamainos, ¿no? Pero sí le sigo el rastro porque creo que es importante este tipo de iniciativas para Canarias. Digo, una de las cuestiones que han puesto en marcha a partir de este año es el Foro Bucio, lo han llamado así. Bucio es el nombre tradicional que se le da pues, a estas caracolas que además en el mundo aborigen se tocaban como llamada, ¿no? como símbolo de llamada a la comunidad, y este Foro Bucio que se ha celebrado además con el apoyo del Ayuntamiento de Agüimes en ese municipio, en la vía Agüimes en el sureste de Gran Canaria, pues ha tenido como fundamento reflexionar precisamente sobre la realidad de las islas. Además ha sido en un formato muy entretenido porque han sido 15 minutos de exposición para cada uno de los ponentes, no más de 15 minutos, y luego unos tiempos de debate, y de allí se ha hablado pues de Nona Pereira, que habló por ejemplo sobre Tindaya y sobre el proyecto que tienen planificado para esa montaña sagrada del norte de Fuerteventura, del ámbito patrimonial. Había profesores, por ejemplo, de lingüística, ¿no? Que hablaban sobre el dialecto canario, sobre el modo de hablar de los isleños. El compañero Borja Rubio habló sobre la experiencia política de una organización hecha desde Canarias, como es Somos Lanzarote, o Geray Rodríguez, por ejemplo, que habló sobre la oralidad y el significado del verso en la tradición cultural de Canarias. Y así otros muchos, ¿no? Fueron pues en total, no sé si más de 10 o de 15 incluso ponentes. Luego se cerró con un concierto fabuloso de Non Trubada, El Colorado, Geray Rodríguez, y bueno,
bueno, en definitiva la intención es que por lo menos una vez al año un grupo de gente de diferentes ámbitos, ya digo, cultura, sociedad, educación, etcétera, etcétera. Rosmary Baena, una chica que está aquí de profesora en un colegio de Lanzarote, con una experiencia educativa muy interesante, porque todos ellos pongan en común esos conocimientos en torno a la realidad de la Canarias del siglo XXI. Yo creo que fue interesante. En mi caso no tiene nada que ver con mi función política, sino como presentador. O sea, como era tan largo, tan amplio, la mañana y tarde, ¿no? Pues uno de los bloques lo presenté yo y otro compañero periodista de la isla de Gran Canaria. Yo recuerdo haberle leído incluso artículos suyos en la Fundación Tamaimos, y bueno, ahora pues, y me sirve de enlace para cambiar de asunto, me ha gustado mucho el de Batata News, donde la organización política Podemos estaba en busca y captura y expulsión al único nativo de Lanzarote que está en la organización de Podemos, ¿verdad? Le recomiendo a los escuchantes. Yo me lo pasaba en ese artículo, claro, dentro de este diario, de este digital Tamaimo, hay una parte que se llama Batata News, que como el nombre indica, una batata, dicho en canario, aparte del tubérculo, también es que te metan una mentira, ¿no? Cuando dice, vaya un batatoso, vaya batata me metió, pues en este caso son, pues eso, una especie de sátira de tipo Mundo Today, de noticias graciosas y simpáticas, y en este caso pues le tocó a Podemos, que además no creo que se ofenda, porque al contrario Podemos, en este caso su secretario general, manda muchas batatas para el otro lado o para todos los lados, ¿no? Porque tiene su propio medio satírico también, así que... Sin duda alguna, es un medio de comunicación también, como lo puede ser este mismo, y que aborda la actualidad política de una forma satírica y neurasténica y demás. No lo es tanto la situación que atraviesa, en fin, Somos Lanzarote, por aquello de que ya se ha evidenciado, se ha puesto en escena la división digamos, o disección, ¿no? El separatismo, ¿no? El apartamiento, empleen el término, el calificativo que ustedes crean conveniente, con la última votación de Maripaz Cabrera, compañera de Somos en el Cabildo, votando creo que era en contra, con el tema de la legalización del convenio de la Cueva de los Verdes. Anteriormente fue, por ejemplo, en Arrecife, el concejal Andrés Medina con el voto a favor de la liberación del concejal del PP, Jacobo Medina, y claro, ya está en los medios de comunicación de que hay una escisión, es la palabra que quería decir, en Podemos, protagonizada por el tal, creo que es Juan Manuel Brito, donde ya se anuncia en los medios de comunicación que el sí se puede, que es una organización política que viene de Tenerife, pues desembarcará en Gran Canaria, en Fuerteventura, y desde luego aquí tiene todos los visos de ponerse también en marcha, toda vez que personajes que, desde mi punto de vista, se puede ser compatible o no, pues por ejemplo el señor Andrés Barreto, el señor Manuel Plasencia, pues no han sabido encajar las decisiones asamblearias que dieron lugar a la constitución de ese partido de Conferencia Somos Lanzarote, y es posible que llegue aquí a Lanzarote. ¿Qué opinión tiene al respecto, señor Tomás? Sí, yo me gustaría, más que mi opinión personal, intentar bajar a la calle, a donde está la gente, ¿no? Y intentar mirar la realidad política del sitio en el que vivimos, en este caso de la isla de Lanzarote, ¿no? Porque a veces, fíjate usted, pues si todavía hay gente que está asimilando la llegada de nuevas formaciones políticas, como pueda ser Podemos al panorama estatal, o como pueda ser Somos Lanzarote en el ámbito insular, ¿no? El que de repente le digas a la gente, está Podemos, ¿no? En el Estado, pero luego en Canarias hay una cosa que se llama Sí se puede, que efectivamente estaba en Tenerife desde antes, desde hace ya algunos años, y Sí se puede, como no se lleva bien con Mary Pita, que es la secretaria de organización de Podemos, Sí se puede y Podemos, Sí se puede en Tenerife es una cosa, pero además ahora en Gran Canaria los que se presentaron por Podemos dicen ser de Sí se puede. Claro, luego le pedimos a la gente que no le vota al PP o que nos vote a nosotros, y eso la verdad que es bastante complicado cuando ni siquiera somos claros en la terminología y en la capacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Yo soy de Somos Lanzarote porque creo que Somos Lanzarote es la herramienta que se puso a disposición de la ciudadanía y de las instituciones y tal en un determinado momento, en las elecciones pasadas, para que diferentes organizaciones y personas que venían de ámbitos muy distintos, unos de ANC, otros de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, otros de Alternativa Democrática Daría, otros que veníamos como independientes, aunque siempre hemos tenido vinculación o bien a los movimientos sociales o bien a este tipo de movimientos políticos, para definir un espacio político que se asienta sobre dos pilares. Uno es hacer política sin sujeción
a ningún elemento, digamos, económico, es decir, a nosotros ni nos paga la campaña, ni nos paga absolutamente nada, ni estamos pendientes ni de Juan Francisco de Rosa, ni de Babo Espínola, ni del otro, es decir, estamos aquí haciendo política para lo que manda la Asamblea, es decir, sin sujeción a los poderes económicos, que no nos manden desde arriba, digamos así, y el otro pilar, que no nos manden desde fuera, es decir, que somos una organización hecha desde Lanzarote y para Lanzarote. Yo creo que hay un espacio político muy interesante en esa vía, es decir, nueva política por un lado de no hacer caso a lo que manden los parámetros del poder empresarial, económico, etcétera, pero luego también hacerlo desde aquí, desde una posición autocentrada, desde una posición hecha desde Lanzarote, consciente además de una realidad nacional, como puede ser la de Canarias, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay una vía muy interesante y que si todos trabajásemos en ella, iríamos para adelante. Si luego por razones que la verdad que no son de tipo político, que son de, como tú bien nombrabas ahora, de que a lo mejor en vez de ir a la asamblea a defender mi postura o a defender que yo debo estar en no sé qué sitio o de no sé qué puesto, lo que termino haciendo es cogiendo mis siglas y mandando, al final lo que está usted haciendo es hacerle el juego a quienes llevan gobernando esta tierra y el mundo además durante los últimos 30, 40, 50 y que seguirán si seguimos por esa vía. Es decir, a mí me da igual dejar a un lado las siglas de Somos Lanzarote, si aquí no se trata de apego a las siglas, y no sé si son capaces otros de hacer lo mismo, con si se puede, si no se puede, alternativa y el otro y el otro. De lo que se trata aquí es que los que tenemos una ideología similar y los que estamos por defender a la ciudadanía por encima de los intereses económicos y los que estamos por no hacerlo de acuerdo a unos, digamos, a unos dictados que nos lleguen ni desde Las Palmas, ni desde Madrid, ni desde Barcelona, ni de ningún otro lado, intentemos hacer política juntos. Si luego lo que queremos es enredarnos en siglas, la gente se enredará mucho más y será mucho peor. Yo en ese sentido creo que a quienes, en todo caso, fueron elegidos por estas siglas y por este proyecto político y ahora están en otra vía, será a ellos a quienes se les debe preguntar qué es lo que pretenden hacer, qué es lo que quieren hacer, que sean claros con la ciudadanía y todo lo demás. Por lo demás, lo que tenemos que hacer los demás creo que es trabajar todos los días, por lo que hablábamos antes, por el ordenamiento territorial, por la jeria, por la sanidad, por los presupuestos, en el debate de la isla, estar en las luchas, porque la gente tiene muchas cosas muy importantes más allá de las siglas en las que podamos estar batallando unos u otros. Ya para ir terminando, tampoco quiero robarle más tiempo, podría ser algo así como esa conversación que al final se ha ratificado como cierta entre el periodista Saúl García y Carlos Espino, donde terminó en un Partido Socialista en una conversación de WhatsApp, refiriéndose precisamente a Podemos, a Somos Lanzarote y demás ejes de la izquierda que si hubiesen ido juntos actualmente serían mayoría esos gilipollas, ¿verdad? Y terminar... ¿No decía eso? No he escuchado el audio. Sí, esa expresión yo no la he escuchado, pero en la Fundación de San Manrique el otro día hablé con los dos, Saúl García y Carlos Espino vino a decir esto, ¿verdad? Independientemente de que se pueda creer de que sea involuntario o voluntario este toque de teléfono, digo por aquello de las grabadoras que tenía por una autorización judicial el señor Carlos Espino, ¿verdad? Un poco bromas aparte, terminar diciendo, y casi en la misma línea, de que la independencia económica y no sujeta a jefes superiores y demás para unir a la izquierda, pues en Barcelona pues hay una confluencia también de medios de comunicación en esa misma línea, se llama El Salto, y pretenden pues no dar un paso adelante sino un paso hacia arriba en los medios de comunicación. Y termino diciendo de que como estoy censurado 7 días en Facebook, pues todo aquel que quiera y el punto de información estará desde luego pues inhábil durante 7 días, pues pueden seguirme a través de YouTube hasta que como regalo de Reyes pues tenga mi propio diario digital totalmente libre, totalmente independiente, sin subvenciones, sin publicidad, para hacer aquello que decía Eric Arthur Blair o George Orwell, ¿no? El periodista o el periodismo es publicar aquello que alguien no quiere que publiques y todo lo demás son relaciones públicas. Pues yo, Luis, te deseo suerte en ese tema. Yo creo que todos creemos, ¿no? que es importantísimo el tema de la comunicación y de la información, cómo fluya. Afortunadamente las nuevas tecnologías han abierto canales, aunque también no es menos cierto que quien tiene el poder económico sigue controlando, más que libertad de prensa, hay libertad de empresa, ¿no? De empresa para hacer prensa a partir de ello. Y yo creo que cualquier iniciativa que salga en este sentido, como la tuya, la de cualquier persona que esté interesada en contar qué es lo que pasa, además en un ambiente cercano, como puede ser la isla de Lanzarote, en el que todos nos conocemos, en el que de manera más o menos rápida podemos llegar a cualquier evento, grabar, preguntar como estás haciendo tú, yo creo que mucha gente pues al final también se queda con esa información, y todo lo que sea información permite a la ciudadanía hacerse su propio criterio del mundo en el que vive, y yo creo que eso es positivo. Pues muchas gracias, Tomás, y buenos días.